y bendecirlos a esta hora en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, en ese nombre que es sobre todo nombre. Le damos gracias. Que nos ayude, nos fortalezca, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón para poder hallar ese descanso que nos promete. Vengan a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, en el nombre de Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bueno podernos disponer cada día y entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, y por eso nos aconseja, nos exhorta, nos llama, nos habla, nos corrige, pero es el amor de Dios para con nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La gloria y la honra y la adoración y la exaltación es para mi Padre. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por permitirnos llevar este mensaje a través de estas aplicaciones. Tú lo has permitido, YouTube, por el Face, por la página www.bellavistaestereo.com. Es una bendición poder llegar a cada uno de mis hermanos con un mensaje de vida eterna, con un mensaje de poder, mensaje de salvación, de bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por la bendición tan grande que nos permite llevar este mensaje de la palabra de Dios a muchos lugares del mundo. Bendecimos a todos mis hermanos en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, en Europa, en Asia, África. También colocamos a nuestros hermanos israelitas en las manos de Dios. Dios nos manda que oremos por Jerusalén, que oremos por la paz de Jerusalén. Bendecimos a nuestros hermanos en Jerusalén, israelitas, en el nombre de Jesús. Que Dios coloque muros de fuego, ángeles, ministradores enviados por Dios alrededor de Jerusalén. Padre, ten misericordia de esta ciudad, Jerusalén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Saludamos a todos mis hermanos que transmiten en esta emisora Bellavista Estéreo. Los bendigo a todos con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. No les sé el nombre a todos, pero los bendigo, y que sea Dios guiándonos para llevar este mensaje a todos. Seamos bendecidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, saludo a mi hermano Víctor Pachón, donde quiera que se encuentre, un saludo muy especial para él. También a todos los pastores, pastoras y líderes que están pendientes de este programa. Una bendición para todos, un abrazo para todos ellos, la iglesia Monte Jericín, todos los hermanos que están pendientes, Colombia, todos los departamentos, ciudades, pueblos, municipios. Los bendigo en el nombre de Jesús, que la palabra tiene poder. La palabra es espíritu y es vida. Los bendigo a todos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra tiene poder, la palabra es espíritu. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida.
En el nombre de Jesús vamos a seguir el tema que tenemos sobre la voluntad de Dios. Pues hoy vamos a estar enseñando qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del hombre, la voluntad humana, la voluntad mala. Entonces vamos a estar explicándoles, enseñándoles lo que el Espíritu Santo nos va revelando por medio de la palabra divina de Dios en el nombre de Jesús. Conocer qué es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad que no le agrada a Dios, y los perjuicios por no conocer la voluntad de Dios y la bendición por conocer la voluntad de Dios, la bendición tan grande. Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrarás en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues imagínense que nos preparamos para ser pastores y líderes, predicadores, maestros y profetas, pero quizás no buscamos la voluntad de Dios para conocerla. Y por eso Él nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aleluya, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Señor hoy nos va a dejar claro cómo es que podemos buscarla, conocerla y amañarnos en la voluntad de Dios, porque ahí hay salvación y ahí también hay bendición, o sea, hay privilegios del cielo. Hay bendiciones, muchas, para nosotros, por el hecho de conocer la voluntad de Dios y esforzarnos y ser valientes para no dejarnos sacar de la voluntad de Dios, sino al contrario, asegurarnos, como dijo Pablo, yo prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. O sea, qué bueno estar prisionero de la voluntad de Dios, que es que eso es lo que la iglesia necesitamos saber, entender, buscarla, conocerla, vivirla y amañarnos, porque trae mucha bendición en el nombre de Jesús, y Dios nos va a enseñar por medio de su bendita palabra, que es lo que tanto no podemos perder la salvación, porque muchos me dicen Señor, Señor, pero no van a entrar sino el que hace la voluntad de Dios. Está hablando de que muchos los llamados y pocos los escogen. Entonces es urgente, porque estamos viendo la profecía en vivo y en directo de Israel, la guerra y los muertos que hay allá. Cuando veamos nosotros la desolación en la tierra santa, estemos despiertos, erguidos, porque se acerca, ya está muy cerca la venida de Cristo. Estamos viendo desolación y lo que viene. Ya esto es profético. Ya viene Cristo Jesús. Y está diciendo que no basta cuando soy cristiano evangélico, Señor, Señor, sino que tenemos que conocer, hacer la voluntad de Dios para entrar a los cielos. Sino, empezando por ahí, vamos a ver muchas bendiciones que la iglesia está perdiendo, pero a raíz de estas enseñanzas vamos a recibirla, vamos a conocerla, vamos a lucharla y vamos a recibir bendiciones y bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 5:30, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe, prepare los corazones, porque necesitamos la ayuda de Dios en todo momento, pero la recibimos cuando conocemos. Dice que no nos conformemos a ser solo cristianos, solo simplemente evangélicos, sino que conozcamos la voluntad de Dios. Qué lindo. Dice así, el 30 de San Juan 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco, escucha esa palabra, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, siendo el Hijo de Dios, y no hizo él su voluntad, sino buscó la voluntad del Padre. Siendo el Hijo de Dios, y no se conformó en su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Quién somos nosotros para hacer lo que ya nos parece? Somos nosotros para justificarnos y decir que yo soy pastor, que yo soy líder, que yo soy profeta, es que yo soy. No. Acá la bendición está en que todo esto nos lo va a enseñar hoy, porque el mismo Señor Jesucristo le tocó buscar la voluntad de Dios. Y cuando llegó el momento difícil, el más difícil para un ser humano y para el Señor Jesús, el más difícil, ¿qué hizo él? Buscó la voluntad del Padre para poder cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. ¡Ay, qué lindo! Esto sí que está bueno, no se la vaya a perder. Esto está bueno, porque Él es el camino, la verdad y la vida. A Él oíd, a Él es que hay que seguir. Esto no es cuento de que yo creo, que mi cabeza me maneja, que está en mi corazón y que yo lo creo. No, Señor, acá es lo que Dios dice. Él es el camino, nadie va al Padre sino por Jesús de Nazaret. Oiga pues, y también Jesús dice, yo soy la puerta, no una puerta física, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará palabra, hallará pastos. Dios dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Bendito sea el Señor. Espero que estemos en la unción, en esa agua de reposo, para que escuche esta enseñanza y entonces va a ser pastoreado. En el nombre de Jesús, junto a agua de reposo, me pastoreará. ¡Ay, qué lindo esto! Bueno, entonces, acá nos queda la tarea. Jesús buscó la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Le tocó buscarla. Yo lo leo otra vez. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Apartado de mí, nada podéis hacer. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Aleluya! Hoy, Jesús le tocó buscarla. Hoy, el Señor nos va a dejar claritico cómo es que la buscamos y cómo nos podemos mantener. Esto es para el que quiere ser salvo. Esto es para el que quiere ser bendecido. Esto es para el que quiere ser esforzado. Esto acá no es un cuento. Esto es una revelación de la palabra. Y por eso, de lo que Dios me da, de gracia recibiste, dad de gracia. De lo que Dios me revela, se lo comparto a mis hermanos. Entonces, hoy Dios, estamos en este tema que es glorioso, hermano. No vamos a salir, yo le dije a la iglesia, no vamos a salir de acá hasta que veamos resultados en el nombre de Jesús. El domingo en la iglesia fue una bendición, ¿no? Liberaciones, hubo ministración del Espíritu Santo, hermanos. Una palabra de poder, vieron conversiones, liberaciones, joven con unos potestades de demonios quedaron libres. Hermanos, esto se trata, hermanos, es de entender cada día más la voluntad de Dios para así tener el respaldo de Dios. Y yo no vengo acá, hermanos, para que me vean a mí, yo vengo acá para que entiendan lo que Dios manda decir por medio de este barro. Simplemente somos un barro, lo que Dios manda decir. Y si nos manda decir acá por medio de este barro, hermanos, que hay que buscar la voluntad de Dios, que buscamos llenar las iglesias, gloria a Dios, buscamos ser profeta o ser pastor o maestro, hermanos, hay que buscar la voluntad de Dios, porque no siendo yo heraldo, dijo Pablo, para muchos yo vengo a ser eliminado. Entonces, qué bueno conocerla, mantenernos ahí, hermanos, y ahí hay salvación, y ahí hay libertad, y ahí hay bendición, hermanos, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Entonces empecemos a mirar acá, en el libro de, gloria a Dios, en el libro de Colosenses, miremos acá, Colosenses, bendito y alabado sea el Señor, 1 al 3, y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios, buscar las cosas de arriba, el consejo de Dios. Cuando buscamos las cosas de arriba, pues vamos a encontrar la voluntad de Dios. Ahora, mire, Jesús buscó la voluntad de Dios. David, ¿qué dijo? Padre, enséñame a hacer tu voluntad, y su buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, siendo Jesús y siendo David conforme el corazón de Dios, siendo David la niña a los ojos de Dios, y él anhelaba, él sabía la importancia, y en esa humildad, en esa sencillez, oh hermanos, le decía a Dios, enséñame. O sea, él sabía hacer la voluntad, pero habían cosas que todavía no sabía. Decía, enséñame lo que falta. Jesús buscaba la voluntad del Padre. En eso nosotros necesitamos, hermanos, entender y también decirle, Padre, enséñame, y buscarla. ¿Cómo la vamos a buscar? Ya Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar cómo. No se la vaya a perder. Comparta este mensaje, compártalo con su familia, con sus amigos, en el grupo, compártalo, porque la iglesia, porque vino Cristo ya. Ojo, y si no conocemos la voluntad de Dios y nos mantenemos en ella, dése cuenta las 5 vírgenes, las 10 vírgenes, las insensatas y las prudentes. Las que conocían la voluntad de Dios, entraron a las bodas con el novio, con el esposo, con Cristo. Y las que no, se fueron a buscar la voluntad de Dios. Cuando llegaron, el Señor les dijo, no los conozco. Ahora, mire, acá profetas habían profetizado, habían echado fuera demonios, habían hecho muchos milagros, y el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Se preocuparon por ser profetas, tener ministerios, pero la voluntad de Dios no la conocían, y nosotros somos conocidos y somos salvos, y Dios nos va a oír y Dios nos va a bendecir cuando nos preocupamos por buscarla, conocerla y mantenernos. Ay, qué lindo esto. ¿Cuánto lo recibe esta enseñanza? Ay, hoy vamos a, esto seguimos, esto es grande, esto seguimos, porque Dios, si está usando este pedacito de barro para hablarnos, la gloria es para Él, y la alabanza y la adoración y la exaltación en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, así, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La tierra es todo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 2 de Pedro dice el Señor que los cielos encendiéndose y los elementos ardiendo caen en la tierra y desaparece la tierra. Entonces, ¿para qué nos dejamos enredar en la voluntad del hombre, en la voluntad humana, en el engaño de este mundo, a sabiendas que todo se va a acabar? Cielo se va a quemar, el segundo cielo, donde están las potencias, se van a incendiar, los planetas se van a destruir unos a otros y los elementos ardiendo caen a la tierra, y la tierra también es consumida. Y nos dejamos engañar del diablo por lo que hay en la tierra, que es todo, y no buscamos el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Y qué hacer la voluntad de Dios? Hoy Dios nos va a enseñar, poco a poco nos va a enseñar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, resucitado con Cristo, nacer del agua y nacer del Espíritu. El que no nace del agua no ve el reino, y el que no nace del agua y del Espíritu no entra en él. Nacer, ser adoptado por el Espíritu Santo como hijo de Dios. Aleluya, bendito y alabado. Poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Por eso, bienaventurado los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. O sea, nadie va a mirar arriba si no tiene ojos. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le amamos. Gritamos, Señor,
Tu palabra dice, hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos vean por mis caminos. Ojos para ver mucho más allá de lo que la gente puede ver en la tierra. Ay, qué lindo esto. ¿Cuánto lo estarán entendiendo? Poner la mira en las cosas de arriba, dice el Señor. Ahora, el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si estamos muertos al pecado, tenemos toda la cobertura de Dios, toda la protección divina. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, el pecado ya no existe, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy escondido con Cristo. Si hay pecado, el enemigo lo encuentra. No puede estar escondido. ¿Eh? Si hay pecado, no es la voluntad de Dios. Si el pecado murió, estoy en la voluntad de Dios y tengo toda la protección del cielo. Usted lee el Salmo 91, lo encuentra preso. Todo el mundo dice, ay, eso es para mí. Sí, ya conoció la voluntad de Dios para que se cumpla esa palabra en su vida. Hermanos, hay que, porque todo el mundo quiere fácil. Es que tener la cobertura de Dios, pero fuera de la voluntad de Dios. Y acá el Señor es explícito. Hermanos, si estamos en la voluntad de Dios, acá tenemos escondidos con Cristo en Dios. ¿Por qué? Habéis muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que morimos al pecado. Ahora, hay muchas veces, y por eso lo dice David, áreas que están bajo la voluntad de Dios y otras áreas que están crudas. Por eso David decía, enséñame a hacer la voluntad. Y su buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, hermanos, íntegro. O sea, eso es bueno para nosotros, aprenderlo, y no, hermanos, dejarnos enceguecer y creer que porque somos evangélicos, o porque servimos, porque somos pastores, o porque tenemos un ministerio, ya, hermanos, somos la última Coca-Cola del desierto. No, al contrario, hay que ser mansos y humildes de corazón para decirle, Señor, enséñame a conocer más y más su voluntad. En el nombre de Jesús, porque ahí en la voluntad de Dios hay salvación, iglesia. Pero hay que esforzarnos. Ahí tenemos que ser valientes para conocerla y no dejarla ir. Daniel conocía la voluntad de Dios. ¿Cómo? Oraba en la mañana, los que han leído el libro de Daniel. Oraba al mediodía y oraba en la tarde. O sea, se alimentaba 3 veces al día para no salirse de la voluntad de Dios. Cuando vino la prueba, que lo llamaron, vino el desafío, vino la prueba de muerte, y le dijeron, si usted no adora la imagen, lo vamos a lanzar al pozo de los leones hambrientos. Y él lo tenía. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos cualquier cosa conforme la voluntad de Dios, él nos oye. Oiga, eso tan bonito. Y fue llamado Daniel, le dijeron, mire, esto es así, dijo, no se preocupen por mí, porque el Dios que yo adoro, al Dios que yo le sirvo, él responde por mí. Y lo mandaron a echar en el pozo de los leones hambrientos, y los leones no pudieron abrir su boca, porque estaba dentro. Ahí vamos aprendiendo cómo es que nos mantenemos en la voluntad de Dios. Esto está largo, esto está bueno, eso está bueno. Daniel sabía, conocía la voluntad de Dios, le servía a Dios en la voluntad, se mantenía en la voluntad de Dios, trabajaba en la voluntad de Dios, dormía en la voluntad. ¡Ay, qué lindo esto, iglesia! No solo ser pastores y con ministerios. Acá ahí nos exige más el Señor. Entonces, ¿qué le pasó a Daniel cuando vino la prueba? ¿Qué nos puede pasar a nosotros si aprendemos a hacer la voluntad de Dios? Bendito y alabado sea el Señor, pero con mucha humildad. A mí me toca buscar mucho más ese centro de la voluntad de Dios. Me toca buscarla día y noche, y nos está enseñando qué hacía Daniel. Oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la tarde, sentía que se estaba saliendo, sentía que la tentación no estaba tocando, entraba en oración y entraba a la voluntad de Dios, y llegaba el gozo y el amor, y la paz y la paciencia,
y la benignidad y la bondad y la fe y la mansedumbre y la templanza. Llegaba y lo acobijaba, el abrigo de arriba, la sombra del Omnipotente, porque él la conocía y sabía cómo no salirse, se amañaba. Ahí lo dice, no se conforme, sé solo evangélico, no se conforme a solo ser un servidor o pastor, no se conforme a eso. Busque, dice, busque por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, que hay una mala, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conforme, no nos vamos a volver unos pastores y servidores engreídos, creyendo que somos mucha cosa. No, Señor, con humildad, con sencillez, para conocerla, para no dejarnos sacar de ahí de la voluntad. Oiga, hermanos, qué lindo esto. Bueno, seguimos. Bendito y alabado sea el Señor. Acá dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el Salmo 48, no hay ningún afán, porque necesitamos ir paso a paso, pero firmes, en el nombre de Jesús. El libro de los Salmos, 48, bendito y alabado sea el Señor. 8, y dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer. Recuerde que Jesús la buscó, David la encontró. Hacer tu voluntad me ha agradado, porque me trae una vida buenísima. Estar siempre gozosos. Qué bueno. Orar sin cesar, otra vez. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Pero qué hay que hacer? Ahí la vamos entendiendo. ¿Cómo es que se logra? David le dijo, hacer tu voluntad. ¿Qué hacía David? Los salmistas alababan a Dios 7 veces al día. Nosotros fácilmente nos salimos. Y una vez le dije a una hermana muy de Dios, estaba estrenando un carro en Bogotá, y le dije a una hermanita, una hermana muy de Dios, hágame el favor y me ora el carro. Yo no era pastor. Me dijo, ay hermanito, yo no se lo oro hoy porque eso no pasa nada. Eso era como un viernes, un sábado. Y me dijo, el lunes, venga y yo le oro el carro. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que no he orado. O sea, estaba fuera de la voluntad de Dios y era consciente. Y dijo, yo lo oro y entonces la oración no sube al cielo. Oiga esto, oiga, para que aprendamos esto tan bonito. Ay, esto es hermoso. Escuche. Pero el lunes yo madrugo a orar porque yo predico en el ayuno. Y entonces yo se lo oro. ¿Qué quiere decir el Señor? Escuche. Ahorita ya les enseño el versículo. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos cualquier cosa en la voluntad de Dios, Él nos oye. Ay, qué lindo. Yo no sé cuántos lo están oyendo. No les voy a predicar mucho para no enredarlos, porque seguimos de hoy en 8 días esta secuencia. Esto es algo precioso. Yo le pregunté a un hombre, ¿usted conoce la voluntad de Dios? Dijo, sí, la voluntad de Dios es que estemos en santidad. Bueno, pero vaya desguazándola. A ver, no sabe. Hermano, entonces yo no, es que yo soy evangélico, yo soy santo. Hermanos, mire lo que nos está hablando Dios acá. David se amañaba en la voluntad de Dios, porque ahí lo tenía todo, toda la protección. Ahí le respondía a Dios. En la voluntad de Dios, me decía una parejita de ancianitos, en la iglesia que yo nací, en Bogotá, me decía, yo hablo cara a cara con Dios. Yo le decía, pero ¿cómo? Yo estaba empezando. O sea, que ellos serán fieles, esos ancianos. Estaban en la voluntad de Dios y le hablaban a Dios y Él respondía. Uy, qué lindo esto. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Una iglesia gloriosa, una iglesia entendida, una iglesia esforzada, una iglesia que tenga verdaderamente sentido, responsabilidad, una iglesia totalmente abnegada, convencida en su propia vida de que Dios es real,
que lo que él dice es verdad. Esto no es un cuento, esto es verdad. Y usted lo experimenta en su... No que se lo digan, sino David sabía tu voluntad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, esta enseñanza la recibía y la tenía guardada en el corazón. Fluye la palabra de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hay un fluir de la palabra y del Espíritu Santo, algo precioso, iglesia, que es lo que Dios quiere con nosotros. Miren, aquí nos va a hablar Dios, hasta donde nos alcance el tiempo, nos va a hablar Dios claro, en el nombre de Jesús. Miremos ahora en el libro de los Salmos, para que vea que yo no estoy contándole de mentira, 149, si ya me lo ha repetido, hay que volverlo a predicar 1, 2, 4, si lo lee 1000 veces lo va a entender. 143, 10, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David lo tenía claro, que hacer la voluntad de Dios era tener la vida eterna, el tiquete, la visa para ir al cielo, a morar eternamente y para siempre. El ser profeta, el ser pastor, el ser maestro, el ser evangelista, el ser líder, no le garantiza ir a la vida eterna, pero el hacer la voluntad de Dios sí le garantiza que tiene entrada al cielo, donde está nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Esto es para salir de la ignorancia, hermano, para salir del engaño del diablo, porque llama serpiente veloz, serpiente tortuosa. Hermanos, y a muchos va a engañar. Ha engañado, está engañando y va a engañar. Pero los que estamos en la brecha, hermanos, que tenemos el conocimiento, la revelación y la sabiduría, y que no descuidamos, no nos descuidamos, iglesia, no nos descuidamos, porque eso es rápido. Usted mira la luz física, hermanos, la apaga y queda oscuro, y eso es un abrir y cerrar de ojos. Por eso el Señor dice que estemos sobrios, estemos vigilantes, estemos erguidos. Hermanos, lo que a usted y a mí me garantiza mantenernos firmes es siéndole fiel a Dios. Ore en la mañana, ore al mediodía, ore en la noche, predique, escudriñe, escuche palabra, medite la palabra, ore la palabra, ayune, mañana y tarde. Ese es el sello de la garantía del Señor para con nosotros. Dice la palabra de Dios, bendito y alabado sea el Señor. En el libro de San Juan 10:10, San Juan, gloria a Dios, San Juan 10:10, aleluya. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que están las dos vidas. Una vida en la voluntad del maligno, donde tiene el mundo esclavo, bajo la codicia, bajo los adulterios, bajo las fornicaciones, bajo las drogas, bajo el alcoholismo, bajo la soberbia, bajo todo perjuicio. Esa es la voluntad de la carne, la voluntad pecaminosa en la que el diablo tiene dominado. El mundo entero está bajo la voluntad del maligno. El mundo entero está bajo la voluntad del maligno. Nosotros fuimos llamados para escapar como gacela de la voluntad mala, de la voluntad de las tinieblas, a la voluntad de la luz, y escapar y no dejarnos alcanzar, iglesia. Muchos hermanos y con ministerios se han dejado atrapar de la codicia, de la voluntad humana, de la voluntad del diablo, y los ha engañado el enemigo y no se han dado cuenta, hermanos. Y acá nos enseña la Biblia, nos dice el Señor,
estar siempre gozosos, no en el gozo del mundo, sino en el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, que se permanece para siempre. No deje apagar la lámpara, el gozo, el amor, la paz. No la deje apagar. Échele aceite. Mañana, mediodía y tarde, esa es la voluntad de Dios. Estar siempre gozosos, orando sin cesar. Porque esa así es. La voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Es una enseñanza, hermanos, profunda y verdadera, que es para los que queremos avanzar, servirle a Dios y ser salvos y lograr bendiciones por medio de la bendición espiritual. Dios nos sustenta, Dios nos guarda, Dios nos ayuda. ¿Qué no hace Dios por sus hijos? Hermanos, por ahí en el Salmo 2, el Señor dice, ay del que toque a mi ungido, a este más pequeñito, porque Dios que está en los cielos se reirá de ellos, hermanos. Esto es serio, el asunto es serio. Acá nos está hablando Dios muy claro. El ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿En qué campo? En la voluntad pecaminosa. Hurta, mata y destruye. Pero Jesús dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Iglesia, en la voluntad del Señor, el enemigo no tiene con qué matar, ni hurtar, ni destruir. En la voluntad humana es donde los hogares han sufrido un descalabro, hermanos. El diablo los ha destruido en la voluntad de las tinieblas. Hogares destruidos, familias destruidas, economías destruidas. Hurta, mata y destruye. Y cristianos, hermanos, y cristianos. Pero mientras que estemos en la voluntad de Dios, tenemos toda la cobertura divina de Dios. O sea, ahí tenemos vida y vida en abundancia. Ahí tiene vida el hogar. Ahí tiene vida la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza. Ahí tiene vida la familia. Ahí tiene vida la economía. Ahí tiene vida todo. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Usted y yo decidimos vivir en la voluntad humana, donde hurta, mata y destruye, o en la voluntad de Dios, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es real. Esto se cumple porque se cumple. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra se cumple. Decisión suya y decisión mía. ¿En qué voluntad está? Para tener una vida en peligro, que se la hurte, que lo mate, que lo destruye. Lo estamos viendo en vivo y en directo, allá en Israel. Hermanos, qué tremenda matazón que hubo, hermanos. Y en el mundo entero estamos viendo las masacres, hermanos. Pero si nosotros estamos en la voluntad de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no hay pérdida, no se pierde nada. Con el Señor lo único que hay es que ganancia, hermanos, en el nombre de Jesús. Pero cristianos no tienen problemas. Claro que sí, hay problemas, pero Dios responde por nosotros. Tener por sumo gozo el consejo de Dios, cuando os halléis en diversas pruebas, cuando sabemos hacer la voluntad de Dios, el gozo se mantiene. Y hay problemas, y más problemas, y ahí se mantiene el gozo. Y en ese gozo, Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Ahí no hay problema para nosotros, porque Dios responde por nosotros. Y estar siempre gozosos es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy a predicarles acá ya. Hay harto para predicar, lo dejo para de hoy en 8 días. Está bueno. Miren lo que pasa. Acá nos enseña que hay que hacer cuando estemos en diversas pruebas, y pruebas tremendas. Vamos a leer acá, en el libro de Mateo, bendito y alabado sea el Señor, 26:36. Lo vamos a leer. Mateo, gloria a Dios. Mateo 26. Aleluya. Mateo 26, 36. Y dice así. Vamos a leer y les explico. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mire lo que se venía. Se le venía la muerte. Tenía que Jesús ir a la cruz. Y mire lo que empezó a hacer Jesús, y lo que usted y yo tenemos que hacer. Era un problema de muerte. Y tomando Pedro
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque estaba en un cuerpo como el de nosotros. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Estaban en la voluntad de la carne. Velad y orad. Oiga pues, para que no se salga la voluntad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entonces, ¿a dónde está la llave para mantenerse en la voluntad? Para buscar conocerla y mantenerse, tenía que hacer la obra Jesús, a que el Padre lo había enviado a morir en la cruz, pero tenía que hacerlo dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo logró? Otro pasaje dice que oró, que sus gotas de sudor eran como sangre. ¿Qué necesitamos nosotros para buscar la voluntad de Dios? No conformarnos, sino buscar la voluntad de Dios, propicio para encontrarla, la oración fluida. Pero es que yo oro y no fluye. Ayune, arrepentimiento, quebrantamiento. Hermanos, hasta que venga el espíritu de oración y no lo deje apagar, mantenga ahí encendido. Hermanos, y si hay gozo, hay libertad, hay amor, hay paz, el fruto está vivo, está encendida la lámpara. Esa es la voluntad de Dios. Y así tenemos que estar, porque viene Jesús y va a levantar los hermanos que estén ahí sobrios, despiertos, erguidos en la voluntad de mi Padre, el gozo encendido, la paz encendida, el poder de Dios, la fe, la unción aviva, hermanos, los dones, el fruto, los ministerios vivos. Entonces, ahí nos vamos con el Señor. ¿Y por qué Dios está hablando esto? Porque la venida del Señor está a la puerta. Ya viene Cristo por su iglesia. Y no se van a ir todos los evangélicos, los que conocen la voluntad de Dios y se mantienen en ella. Nos iremos con el Señor en ese nombre que es sobre todo el nombre. Ahora, me voy a dejar acá algo adelantadito bien bonito, en el nombre de Jesús. Vieron ver qué hay que hacer y nos enseña. Jesús dijo: hay que buscar la voluntad de Dios, y él la buscaba en oración, la encontró y no se salía. Ahora, mire acá, eso es algo hermoso. Miremos Primera de Juan 5, aleluya, Primera de Juan 5, 14, y dice el Señor, dice así, recíbala. Y esta es la confianza que tenemos, en el que tener confianza, aleluya. ¿Cuándo? Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué le va a pedir hoy a Dios? ¿Cómo estamos? ¿Fuera o dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo la va a buscar? En oración, ayuno, congregándonos, derramando el corazón y no dejarnos sacar. Y dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa a Dios, la recibiremos, pero si estamos dentro de la voluntad de Dios. En nombre de Jesús. Iglesia, ahí les dejo esa enseñanza. La gloria es para Dios, toda para Él. Le damos gracias a Dios. De hoy en noche seguimos acá. Las bendiciones, hermanos, si no está en la voluntad de Dios, y yo oré, pero nada, pastor, óreme, pastor, óreme, oiga hermano, óreme. ¿Por qué no entramos en la voluntad de Dios? Que a usted también lo oye. Bendito y alabado sea el Señor. La gloria es para mi Padre Celestial. Gracias, Padre, por permitirnos traer esta palabra fuerte, profunda, pero yo sé que es de gran ayuda, porque este mensaje va al mundo entero, va a muchas familias, a muchos hogares, muchos pastores,
muchos líderes. Ay, bendito y alabado Señor. Le adoramos, le bendecimos y le glorificamos. Y la gloria y la honra, la adoración, la alabanza es para ti, Padre, en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre, por esta emisora Bellavista Estéreo. Muchas gracias, soberano Señor. Le damos, Señor, por estos medios que podemos llevar este mensaje, la palabra de Dios. La gloria es para ti, la honra y la adoración. Gracias, soberano Señor. Bendigo a mis hermanos y le pido a Dios que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia, Señor, de pecado, de juicio y de justicia. Aleluya. Decidimos nosotros que el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, está pecando en esto, y le obedecemos, nos arrepentimos y quedamos bajo la justicia divina. Y si no lo hacemos, queda bajo juicio. Oh, santo eres, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Acá se reporta Delcy Sánchez, gloria a Dios, Freddy Padilla, Rafael Castellón, Wilfrido Araniva, Carlos Palencia, Ángel Villalobos, los bendigo en el nombre de Jesús. Pastora Marisol Castillo, pastora, un abrazo, la bendigo. En Tunja, Lisset Vázquez Villalobos, bendito y alabado. Arly Rodríguez, Mirta Calero, gloria a Dios, y Carlos Benavides, Iglesia Montejericín, Marco Tulio Brujés, Lidia Tolosa, María Pilar, Caterine Peñaranda, Marelvi Ruiz, John Jairo Gámez, pastor de joven, un abrazo, lo bendigo, y a buscar la voluntad de Dios, aleluya. Daniela Gómez, Dama Rosa Pérez, Jessica Sarmiento, Carolina Rojas y Nora Ortega, un abrazo.